¿Qué significa el K-pop para vos? Es una buena pregunta para empezar una charla con un fan de este estilo, ¿no? Desde lo musical podríamos decir que solamente es pop creado en Corea del Sur. Sin embargo, me parece que no nos conviene circunscribir la explicación solamente a ese dato. Me explico. La industria de la música o la música mainstream no deja de ser una maquinaria que produce contenido constantemente. En el pop norteamericano, en el pop latinoamericano y sus infinitas variantes, en el pop coreano, en el pop japonés, etc. La mayoría de las veces detrás de cada grupo existe una discográfica que costea los gastos de producción y a cambio se lleva una tajada de las regalías. Ninguna novedad por aquí. Sin embargo, el caso del K-pop es muy particular, porque existen empresas que se dedican a formar artistas y a crear grupos que cumplen acabadamente su objetivo: generar millones de reproducciones a nivel mundial y con eso convertir a esos mismos artistas en lo que se conoce como idols. Para esto se genera una estética, es decir, una forma de verse y de sonar. Por lo que vengo escuchando en los análisis que hacemos en este canal, solemos encontrar una combinación de ritmo constante, una sonoridad alegre o brillante y una mezcla de estilos que van desde lo tradicional folclórico pasando por el rock, llegando hasta la música urbana contemporánea como el trap. ¿A dónde voy con todo esto? Recientemente escuché el lado A y el lado B de la canción Dito del grupo New Jeans. Me llamó la atención porque otros canales colegas pusieron el foco sobre esta canción y algunas cosas me agarraron de sorpresa desde el vamos. 1. Su división en lado A y B como si fuera un long play, en donde en el lado A se colocaban los hits y en el lado B se colocaban las canciones que eran más artísticas o menos comerciales. 2. Su duración. En total, entre el lado A y B suman aproximadamente 10 minutos de video musical, cosa que en el K-pop no suele superar los 3 o 4 minutos de duración como mucho. 3. Las ideas musicales son claras, concisas y ordenadas, sin gigantismos. Buscan soportar la historia que se está contando a lo largo de la canción. Me decidí a hacer este video porque no encontré ningún otro que hasta este momento haya hecho foco en lo estrictamente musical de esta canción y por supuesto su combinación con lo narrativo de esta historia. Porque no olvidemos que es una canción, independientemente de que el video musical esté muy bien producido a nivel estético y narrativo. Algunas cosas para tener en cuenta. La percusión es sobria, no es ni trap ni música electrónica como acostumbramos a escuchar en otras piezas de K-pop. Es una batería digital al estilo de las máquinas Roland 808, como ya se utilizaban en los años 80 y que volvieron a tener muchísima importancia gracias a su introducción en la música urbana contemporánea como el trap o el rap. Por momentos, la narrativa musical parece la de un anime, sobre todo, por ejemplo, en las partes de los estribillos. Desde el comienzo de la canción se nos spoilea cuál es la verdad. El piano onírico y su mezcla con un pad, que ya escuchamos desde el principio, nos dice que lo que estamos viendo en realidad está en la cabeza del personaje principal, y que lo que estamos viendo por fuera no es la realidad, sino en todo caso su propia realidad. Las partes corales son sencillas y bellas. La voz que canta el motivo musical principal es solitaria y clara, como si fuera la voz de la conciencia de la personaje principal. En Dito se nos cuenta una historia triste. El comienzo parece el de una película de terror de la cultura pop más tradicional que podemos encontrar en cualquier cine. Literalmente una grabación hecha con una cámara vieja en donde el pasado se encuentra melancolizado. Porque no nos olvidemos que toda buena historia de terror es, en el fondo, una historia triste. Básicamente porque eso logra humanizar lo que se nos muestra o lo que se nos quiere contar en la historia. Y la música logra reflejar todo esto perfectamente. De hecho, es como dice la letra del estribillo: estar o quedarse en el medio. Esa ambigüedad se refleja en la música, sobre todo gracias a acordes como el siguiente. Esto es lo que se denomina un acorde Maj 7 o de séptima mayor, que tiene la particularidad de contener dos clases distintas de acordes dentro de sí mismo: un acorde mayor, al cual se le superpone un acorde menor, y los dos combinados
Suenan bellísimo. De alguna forma suena etéreo, onírico, de ensueño. De esta suma de acorde mayor y menor es que se desprende el grado sumo de ambigüedad que tienen estos acordes, casi como si estuviéramos levitando en medio del éter. Toda la canción está construida así desde el inicio, cuando aparece ese piano lejano y tímido que nos introduce en la historia. Claramente buscaron lograr este efecto onírico de ambigüedad, de ensueño o melancolía. El primer acorde de la estrofa es este que se llama Re Maj 7. Recordalo porque al final vamos a ver que esto va a tener un cambio crucial en la historia y por supuesto en la música. Sobre este acorde canta la melodía de la introducción real de la canción, porque al principio va a haber una introducción falsa, la de ese piano onírico que nos introduce en la historia, pero luego va a aparecer la introducción real de la canción en donde aparece la voz de una de las cantantes en solitario. Cantando justamente sobre estos acordes. Un lujo. Siempre va a seguir este mismo esquema de acordes. Fíjate qué interesante la introducción de este descenso cromático. Descenso cromático le llamamos cuando pasamos por las teclas blancas y negras del piano. Arranca, como dijimos, en el Re Maj 7, pasa a este acorde, también con 7, con séptima, a este otro acorde, y luego hace este pasaje, que acá, en mi mano izquierda, es donde se nota el descenso cromático. Queda maravilloso, sobre todo este acorde muy atrevido, muy yacero, que puede ser un Mi 7 bemol 5, parece súper complicado y lo es, pero suena muy tenso y que luego relaja en el acorde siguiente. Como ya mencionamos, la percusión está muy presente, pero no resulta invasiva. Hay mucho espacio para las delicadas voces de las cantantes. Como conector entre partes escuchamos la contracara de la voz en solitario que habíamos escuchado antes, intentando ascender para salir de ese estado de melancolía o ensimismamiento. El piano que escuchamos al principio vuelve a aparecer en las escenas finales, pero mucho más lento, más medido que antes. El Re Maj 7 que habíamos escuchado al principio, el cual te pedí amablemente que recordaras, ahora se convirtió en un acorde que está justo detrás de este, que es el Re bemol Maj 7, un semitono justo debajo. Re Maj 7, Re bemol Maj 7. Sobre el que esta voz en solitario canta la misma melodía que antes, pero con las notas del nuevo acorde. Esto no hace más que confirmar lo que sospechamos desde el principio. El sentido de melancolía con el que carga la personaje principal, registrado a través de las presencias fantasmáticas que aparecen en la grabación de su cámara, está reflejado justamente en la música. A primera vista puede parecer una historia de amor, una chica que se enamora de un chico. Sin embargo, creo que lo central de esta canción está en lo que siente justamente esa chica y lo que representa para ella sus idols musicales. De alguna forma, ellas le hacen sentir a la personaje principal que no se encuentra sola y que sobre todo la entienden. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas sobre la historia o la narrativa de esta canción? Me gustaría saber tu opinión, así que te leo debajo en los comentarios. Si te gusta esta clase de videos, más allá de las reacciones, te pido por favor que me lo hagas saber dejando un comentario debajo para saber si te gustaría que siga creando contenido en este sentido o sigamos con la otra clase de contenidos a la que ya estamos acostumbrados en el canal. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Recuerda que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que preparé especialmente para vos. Chao.